Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Y este día también nos hemos sido llamados, ¿verdad?, a encontrarnos en este momento de la resurrección. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el capítulo 20, versículos del 1 al 10. Y cuando lo tengamos, nos ponemos de pie. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Y lo vamos a leer de manera antifonal. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Podemos sentarnos. Bueno, el tema de hoy le he titulado La resurrección transforma nuestras vidas, el resucitado como inicio de la misión, ¿verdad? Entonces, el texto nos acentúa prácticamente con el encuentro que tiene María Magdalena. De hecho, que María Magdalena, hay mucha confusión en los textos con respecto a quién es ella, ¿verdad? María Magdalena, de Migdal, ¿verdad? Que en hebreo significa torre, ¿verdad? Que algunos también le hacen referencia a Torre de Dios. Pero María Magdalena realmente fue una discípula bien fiel con Jesús, ¿verdad? Fue que estuvo con él en todo momento y nunca lo dejó. También, bueno, a veces en la Biblia hacen referencia acerca del comportamiento de Pedro, pero en comparación a María Magdalena, ella siempre estuvo fiel a él, ¿verdad? Entonces, en los textos, ¿verdad? En el capítulo de Juan 20, del 1 al 2, también estos evangelios, ¿verdad?, nos hace referencia a el primer día de la semana que llega María Magdalena y fue de mañana, ¿verdad? Aún decía que estaba oscuro, pero la oscuridad no es una oscuridad de la noche, sino una oscuridad también del alba, ¿verdad?, que era del amanecer. También quiero hacer referencia en el Evangelio de Lucas, perdón. En el Evangelio de Lucas, capítulo 20, del 1 al 2, dice: pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar. Entonces llegaron como muy temprano, ¿verdad?, también para ungir a Jesús, prepararlo con plantas aromáticas, ¿verdad? Y el Evangelio nos sitúa que María Magdalena llega al sepulcro en el amanecer del primer día de la semana, en un momento decisivo en que la muerte comienza a ser vencida por la vida. Es decir, Jesús ya no estaba ahí, ¿verdad? Había vencido la muerte. Y realmente en ese momento no es un relato triunfalista inmediato, sino que profundamente humano
ahí podemos ver los sentimientos de María Magdalena y las otras mujeres que acompañaron en ese momento, ¿verdad? Que llegaron tristes, ¿verdad? Que había confusión, había dolor y también el sentimiento de pérdida, ¿verdad? Entonces el sentimiento de pérdida estaba en ese momento y su primera interpretación de la resurrección no es en ese momento todavía como algo triunfalista, sino la pérdida, ¿verdad? Y se han llevado al Señor en el aspecto de que ella pensaba, cuando llegaron, ¿verdad? Y no estaba el cuerpo, ellas pensaron que se habían robado el cuerpo del Señor, ¿verdad? Pero también nos revela una experiencia de fe, incluso cuando se ama profundamente a Jesús, cuando no se comprende de inmediato, ¿verdad? Esta acción de Dios, lo que la fe no siempre nace de la evidencia clara, ¿verdad? Sino de un proceso interior que atraviesa la duda. En ese momento María Magdalena tenía muchas dudas de qué había pasado con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque no estaba ahí el cuerpo y pensaron que lo habían robado, ¿verdad? Entonces, a veces también nosotros, no sé si les ha ocurrido a ustedes, alguna vez si han sentido que algo importante en nuestra vida ya no está, ¿verdad? O si han sentido alguna vez que se siente un vacío o algo perdido. Este sentimiento puede ser por una pérdida, pero también puede ser por otras causas, ¿verdad? Por otras emociones. También, si en algún momento hemos experimentado momentos en que la esperanza parece desaparecer por completo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿verdad? La piedra era removida, estaba removida la piedra, y en nuestras vidas también a veces ocurren problemas, ocurren pecados, ocurren miedos, situaciones, ¿verdad? En las que el poder de Dios puede remover lo que creíamos inamovible. En ese caso Jesús resucitó, la piedra fue movida, ¿verdad? Y eso también nos invita a nosotros a que ocurren acontecimientos que podemos nosotros ver que nos dan signos de fe. Incluso en Romanos 8:37 también nos dice, ¿verdad?, que antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces Cristo también nos da esa fortaleza, ¿verdad? Y no se trata solamente de una tumba vacía, sino el inicio de la fe en que Jesús ha vencido la muerte, ¿verdad? En el momento de la resurrección, Jesús hace esa transición y estamos realmente ese día de resurrección la resurrección también transforma nuestras vidas y también la esperanza, ¿verdad? En este momento de Jesús también, ¿verdad? Y en el versículo 3 y 4, cuando dice que y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos para el otro, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces, esto también nos invita a que los dos discípulos fueron al mismo tiempo, ¿verdad? Y no corrieron al mismo tiempo, uno llegó más aprisa que el otro. Pero la reacción también fue de manera distinta y lo podemos ver en el texto. Entonces tenemos un contraste realmente enriquecedor. No todos llegamos a la fe al mismo tiempo, ¿verdad? Unos puede que llegaron más jóvenes. Bueno, yo llegué muy joven, desde pequeña que me inculcaron la presencia de Dios y quién era Dios y su Hijo. Otros puede que más adultos tuvieran un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús. Entonces en la fe no todos llegamos al mismo tiempo. Y algunos también necesitan ver signos, ¿verdad? De repente nos cuentan de la palabra, pero necesitamos identificar esos signos. Algunos sí necesitan más tiempo para identificar esos signos, otros no, ¿verdad? Y esto incluye también el misterio desde lo pequeño,
pero Dios también respeta todos los procesos. Es decir, todos los procesos que nosotros tenemos con ese encuentro de Dios, también Dios lo respeta. María, Pedro y el discípulo amado, ¿verdad? Ellos corrieron, ¿verdad? Y esto también nos invita a nosotros a no estar de una forma estática, ¿verdad? Sino en movimiento, ¿verdad? Corren, hay una acción, ¿verdad? Hay una fe activa. Y esto nos invita también a nosotros a no quedarnos estáticos como personas, sino a estar en movimiento, y eso lo pudimos ver con los discípulos. Incluso María Magdalena fue una discípula fiel que siempre siguió a Jesús en todo momento y no lo dejó, ¿verdad? Incluso hasta el último momento de su muerte, ella estuvo ahí. Y fue de las primeras también, como las otras mujeres, en encontrarse con Jesús, ¿verdad? Y no se queda solo con palabras o pensamientos, sino que se demuestra con acciones concretas, ¿verdad? En la vida diaria. Es decir, corremos a Jesús, tenemos el encuentro con Jesús, con un Jesús vivo. Entonces, si este encuentro realmente está entre nosotros, está dentro de nosotros, tiene que ser en nuestra vida diaria, ¿verdad? En las relaciones que tenemos con nuestra familia primeramente, que son los más cercanos, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en cada uno de los espacios nosotros tenemos que tener esa fe viva y además demostrar buenas acciones, ¿verdad? En el capítulo de Juan, capítulo 20, del 5 al 8 también, se da... se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy para que ustedes tengan también otra perspectiva. Y dice en el verso 5, se agachó a mirar y vio ahí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro. Él también vio ahí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrolladas y puestas aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó. El detalle de las vendas y el sudario es también significativo, ¿verdad? De hecho, que estos elementos eran utilizados en ese tiempo, ¿verdad? Y también a Jesús le habían tenido un lugar privilegiado y encontraron ahí las vendas, ¿verdad? Entonces, la muerte no retuvo a Jesús. La muerte ya no tenía dominio para Jesús. Dios salió de ese momento, ¿verdad? Porque también tenía que ocurrir ese momento. Entonces Pedro entra primero al sepulcro, el discípulo amado entra después, pero el discípulo vio y creyó. Aún sin no tener todas las respuestas, él vio y creyó, ¿verdad? Entonces, esto también nos invita, incluso nosotros no hemos visto cara a cara a Jesús, sino porque han pasado varios miles de años, ¿verdad?, de ese acontecimiento, pero sin embargo nosotros creemos fielmente en eso, ¿verdad? Entonces el discípulo amado, a pesar de que no había visto a Jesús cara a cara, ¿verdad?, en todo este acontecimiento también no hay caos, no hay violencia, ¿verdad? La resurrección, no hay un robo, sino una reanimación apresurada, sino un acto de amor lleno de sentido, ordenado, soberano y con autoridad, ¿verdad? También hay un momento triunfante, ¿verdad? Con todo esto de la resurrección de Jesús, estamos realmente alabando un Cristo vivo, ¿verdad? Y Dios también no actúa con desorden, incluso en un momento sobrenatural como la resurrección. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y además, donde Dios obra, hay propósito, hay calma también, hay mucha paz, incluso en lo que parece que no podemos comprender, ¿verdad? En lo incomprensible, Dios nos da esa calma.
Y la resurrección no solamente pertenece al pasado, a esto de la historia del pasado, sino no se limita solamente a esos hechos de la historia, sino que a una realidad viva que sigue transformando corazones. Desde ese tiempo ha pasado miles de años transformando la resurrección y el sacrificio de Jesús, transformando corazones. Y en un sentido, en nuestra experiencia personal, pero también de la humanidad, en ese momento en que Jesús resucitó, hace un quiebre y hace realmente esa cercanía de no tener interceptores, sino la cercanía de tener un encuentro con Jesús y podernos comunicar con Él en todo momento. No nos limita nada, ni nadie es un obstáculo, ni hay personas ni interceptores en eso, sino que con la resurrección triunfante de Jesús podemos tener la cercanía con Dios. Entonces el discípulo amado no vio a Jesús aún cara a cara, pero creyó. Nos enseña que no todos creemos al mismo tiempo, no todos entienden de inmediato, pero cuando el corazón se abre, la fe nace, ¿verdad? Entonces, una pregunta sería, ¿qué me detiene hoy? ¿Será que me detiene el miedo, la duda o la comodidad para creer en Dios y accionar con Dios? ¿Qué señales como la piedra removida, los lienzos puestos? ¿Qué señales ha puesto Dios para ti, para mí? ¿Qué señales pone Dios, verdad? Pero el hecho que no entendamos no significa de que Dios no esté actuando, que Jesús no esté actuando. Dios puede estar obrando profundamente, incluso cuando todo parece estar en silencio, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, del 9 al 10, dice que, porque aún no habíamos entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Para María Magdalena y los discípulos ese momento era confuso, aún no lo entendían, ¿verdad? Aún no tenían el discernimiento para poder comprenderlo y no sabían qué es lo que había pasado, ¿verdad? Incluso después de ver, todavía faltaba comprensión, después de ver los lienzos, incluso en el Evangelio de Lucas nos dice que llegaron los ángeles y hablaron, ¿verdad? A pesar de eso había confusión, pero la fe no es solo ver los signos, sino interpretar la realidad a la luz de la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy nos invita, poder reflexionar, interpretar la luz, a interpretar la palabra, ¿verdad?, que Dios quiere mostrarnos. Y la resurrección también abre paso, ¿verdad?, a la misión, que no se comprende claramente sin dejarnos guiar para nuestro Señor. Pero el Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios nos va a guiar en eso, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado, ¿verdad? Tenemos dones que tenemos que compartir. Entonces, ese llamado y esos dones que debemos compartir, tanto los que estamos aquí presentes como los que están también viendo la transmisión, es importante que no nos quedemos estáticos y lo hagamos accionar. También ocurre con nosotros que hay situaciones que no tienen sentido, ¿verdad? De repente nosotros decimos, no, si yo soy fiel a Dios, si yo soy buena persona, ¿por qué me pasan estas cosas, verdad? Ocurren estas cosas también, ¿verdad? Momentos donde parece que todo está fuera de lugar y ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy enfrentando esta situación? Y respuestas también que no llegan, ¿verdad? De repente estamos orando por algo y no llega. Y oramos y oramos y ¿qué sucede? ¿Por qué Dios no responde, verdad? Pero solo por estos acontecimientos que ocurren en nosotros, ¿verdad?, no significa que podamos entenderlo todo, pero también que Dios está obrando en cada una de esas cosas. Incluso hasta en los momentos difíciles, en los momentos de pérdida, en los momentos de tristeza, Dios está obrando con cada uno de nosotros
Pero Dios también nos hace también, nos brinda el discernimiento y nos brinda la luz, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener ese encuentro genuino con Jesús, tener ese encuentro con Dios y acercarnos a Él, ¿verdad? Creer en un Jesús vivo, ¿verdad? Que como lo hemos cantado, ¿verdad? Este día también. Y dice también, bueno, también no hemos experimentado, nadie que ha experimentado realmente a un Cristo vivo puede quedar igual, puede ser una persona igual. Nadie, pero nadie, incluso la persona más pecadora, la persona que ha ido por mal camino, cuando tiene un encuentro con Jesús vivo, ¿verdad? Ya esa persona ya no es igual, ¿verdad? Hay una transformación. Porque Dios transforma la pérdida en vida y nos llena con sentido, ¿verdad? Nos llena con gozo y plenitud también. La fe genuina no se queda en el interior, se convierte en acción. Dios nos llama desde procesos incompletos. Realmente Dios también nos ha llamado y Jesús también lo enseñaba. O sea, no vamos a esconder la luz, ¿verdad? No se esconde una luz. No encendemos una vela y la escondemos, ¿verdad? Sino que la ponemos en lo alto para alumbrar. Y así también nuestra vida debemos de ser luz para otros y compartir con otras personas la luz que nos da el entendimiento, la luz de la palabra. Entonces la resurrección también nos llama a la misión, ¿verdad? Los discípulos se encontraron con Jesús, bueno, María Magdalena primero y las mujeres, ¿verdad? Se encontraron con Jesús, los discípulos se encontraron con Jesús, aún encontrándose con Jesús no comprendían bien todo, ¿verdad? Lo fueron comprendiendo después, no entendían todavía aún completamente la Escritura, pero luego hubo discernimiento. Y Jesús también nos hizo la promesa que nos envió al Consolador, ¿verdad? Y ese Consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que se mueve también en este lugar y que se acerca a nosotros. Se acerca desde que venimos, desde que nos levantamos en la mañana, porque esperamos que cuando abrimos los ojos, lo primero que sea es agradecer a Dios porque estamos con vida y estamos con bien, ¿verdad? Y que hemos venido acá con la disposición a este templo, ¿verdad? De acercarnos también más a Dios como una comunidad de fe. Y si Cristo ha resucitado, ya no vivimos en derrota. Nosotros como cristianos no somos personas derrotadas, ¿verdad? Ya no somos esclavos del miedo. Afuera ocurren muchas cosas y actualmente en nuestro país ocurren muchas cosas. Y también en el mundo ocurren muchas cosas, ocurre mucha violencia, muchas guerras. Y por eso también tenemos que orar como cristianos, por esas situaciones que pensamos que estamos protegidos por Dios, pero también tenemos que pedir por esas personas que están enfrentando más duramente esas pruebas. También ya no somos llamados a ser esclavos del miedo, ¿verdad? Porque hay muchas pruebas y cosas y no podemos seguir siendo esclavos del miedo. Tenemos que ser valientes en que sucede una situación, pero que con fe vamos a creer en Jesús, a creer en Dios, que vamos a salir victoriosos de toda situación, ¿verdad? Ya no caminamos sin propósito. Dios nos hace caminar con un propósito, con un plan, ¿verdad? Con un plan divino. Y ahora también somos enviados. Así como nosotros estamos acá, privilegiados en conocer a Jesús, en tener nuestra fe, nuestra conversión, ¿verdad? Porque la conversión también es un proceso constante. Y estar convencidos de que Jesús vino por nosotros, entregó su vida, tuvo un gran sacrificio y resucitó al tercer día. Así como nosotros creemos y tenemos también esa fe, podemos compartirla con otros que la fe es débil o con otros que también no le conocen. Aún existen personas que no conocen a Dios, que no conocen a Jesús. Entonces, desde los diferentes dones que tenemos,
También Dios nos invita, Jesús nos invita a ser enviados y compartir esperanza también y no vivir indiferente, ¿verdad?, a lo que le sucede a la otra persona, ya sea en nuestro trabajo, ya sea con el vecino o la vecina, a no ser indiferente, sino que orar por esas personas. De repente nos piden oración por alguien, ¿verdad?, que está enfermo o porque conocemos, pero hay que hacerlo con fe, ¿verdad? No decirle, sí, vamos a orar, pero no lo vamos a hacer, ¿verdad? O si nos piden un privilegio, decir, no, no puedo, o no me toca a mí hacer eso. No, hay que, entre más vamos acercando a Jesús, más nos invita a no ser indiferente del dolor de los demás, ¿verdad? Y reflejar a Cristo en todo, ¿verdad? Ser perseverantes a tener una conexión con Jesús, para que nosotros también podamos reflejar lo que es Cristo. Y ya para casi terminar, vamos a reflexionar nosotros en algunas preguntas, ¿verdad? ¿Estoy corriendo hacia Jesús como discípulo o discípula? ¿O me estoy quedando paralizado, con duda o con temor? ¿O seguimos el ejemplo de los discípulos en correr, estar en movimiento, estar en acción? ¿Estamos dispuestos como comunidad de fe a salir de la comodidad y responder el llamado de Dios? Porque Jesús no nos invitó a ser iglesia, ¿verdad? Eso ha ido transcurriendo en el transcurso de los años y de la historia. Pero sí nos invitaban a las comunidades primitivas, a la comunidad de fe. De hecho, que hay un desayuno precisamente por eso, ¿verdad? Porque nos invitan a ser comunidad. Y también en la comunidad de fe se comían cada uno y brindaban cada uno de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Entonces Jesús también nos invita como comunidad de fe a tener una acción, a estar en movimiento, porque es una iglesia viva, ¿verdad? No es una iglesia muerta, porque no alabamos un Dios muerto, sino un Dios vivo, un Dios resucitado. Y solamente leerles finalmente un canto, ¿verdad? La lectura de un canto que dice, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano. Es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz por Él. Es un canto muy lindo y todos los cantos que hemos escuchado hoy con el coro realmente son cantos hermosos. Y cuando cantemos a Dios y alabemos a Dios, hagámoslo de corazón, así, con nuestra voz como podamos. Entonces Jesús es nuestro Rey soberano, nuestro Rey de reyes, Señor de señores, que está vivo y ha resucitado. Y debemos de sentirnos felices con eso. Y que la luz de Dios también ilumine a otras personas. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.